Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Esto es Cinco Sentidos. La consigna de la Marcha del Silencio, 30 años, es 30 veces, nunca más sepan cumplir dónde están. Les recuerdo que a partir de las 19 horas la televisión pública de todo el país se une para hacer una transmisión especial desde las 19 horas, reitero. Canal 5 y TV Ciudad van a estar llevando este acontecimiento que, lejos de disgregarse y de desaparecer, como algunos preveían, está tomando mayor arraigo cada vez más, no solo en nuestra sociedad, sino también en otras manifestaciones que se están dando en el mundo. Amigos, para hablar de esto, pero desde el punto de vista más técnico y más jurídico, recibimos esta mañana a Ana María Misraji. Buenos días. Y es para contarles que en la actualidad la justicia uruguaya considera el delito de lesa humanidad como un delito permanente. Esto ocurre porque a partir del año 2001, durante la presidencia del extinto doctor Jorge Valle, se resolvió ratificar tratados internacionales que reconocían los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes a nivel mundial existían en los tratados desde el año 1968, pero recién en 2001 se reconocen en nuestro país. Cuando en el año 2005 el Frente Amplio llega a la presidencia, Tabaré Vázquez resuelve, el Poder Ejecutivo resuelve que se investiguen todos aquellos casos que quedaron por fuera de la ley de caducidad. Eso le permitió a la justicia que en el año 2007 y 2008 fueran condenados Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Eso es así a partir del año 2006, que el Parlamento uruguayo es quien consagra el delito de lesa humanidad como un delito permanente. En el año 2010, Macarena Gelman, nosotros ahí estamos mirando en la placa lo que ocurre en el Parlamento uruguayo. 2006 se consagran los delitos, los crímenes de lesa humanidad. Y en el año ya 2010, Macarena Gelman, que nació en cautiverio en nuestro país, pero que es hija de padres argentinos, Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, presenta una denuncia internacional contra el Estado uruguayo. María Claudia García de Gelman Irureta Goyena es trasladada desde Argentina a nuestro país. Continúa desaparecida. Eso hace que se reconozca por parte de la justicia uruguaya como un delito permanente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado uruguayo a buscar los restos de María Claudia García Irureta Goyena, y en el año 2012 el entonces presidente José Mujica reconoce que el Estado uruguayo tiene responsabilidad en la desaparición de María Claudia García y se compromete a buscar verdad y a restablecer la justicia. Ante la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar al Estado uruguayo, es que la justicia uruguaya, haciendo caso a lo que plantean los tratados internacionales, deja de considerar los delitos de lesa humanidad como homicidios especialmente agravados y los empieza a considerar como delitos permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que estos delitos no prescriben, que en la medida que los cuerpos, que los restos no han aparecido, son delitos que continúan. Eso es un cambio en la jurisprudencia uruguaya muy, muy significativa. Es un cambio que ocurrió de forma tímida, lenta, pero que ocurrió. La desaparición forzada en el Uruguay es un delito permanente, por tanto, no prescribe. Sobre eso vamos a estar conversando con un especialista en los temas de terrorismo de Estado, como es el doctor Pablo Chargoña. Sentidos intactos, con los cinco sentidos intactos.
metros avanzo y en ese acto me mantengo. Y le damos la bienvenida, Pablo, un gusto Muchas gracias. tenerte muchas por gracias, aquí. muchas Y gracias. queríamos incorporar esta perspectiva que es la de la justicia uruguaya, porque Sí. es importante, vos lo tenés más que claro, cómo fue evolucionando a partir del reconocimiento de los tratados internacionales que hace el extinto presidente Jorge Valle en el año 2001 y cómo continúa. Es un proceso relativamente largo y complejo, como suelen ser los procesos de la justicia después de graves violaciones a los derechos humanos. Eso que en la academia se llama justicia transicional. Cómo opera la justicia después que se cometieron torturas masivas, desapariciones o crímenes de guerra. Implica una necesidad y un desafío. Primero, una necesidad para reforzar los valores que están en juego cada vez que se intenta hacer justicia. El valor de la vida, de la seguridad personal, el de la dignidad humana. Y un desafío porque normalmente la justicia de los países están organizadas como para perseguir otro tipo de delitos, no el cometido por la organización estatal. Y lo característico de los crímenes de la dictadura es que fueron delitos cometidos por la organización estatal. Por lo tanto, una cantidad de agentes del Estado estuvieron actuando en términos de coautoría para secuestrar en la noche, desnudar, colgar, aplicar el submarino, hacer desaparecer, mantener la desaparición, siempre hay que decirlo hasta el día de hoy, ejecutar personas. Ante ese fenómeno de la macrocriminalidad compleja que es el crimen del terrorismo de Estado, se salió, como se sabe, en este país con una ley en el año 86 de no juicio, de ningún Amnistía. abordaje judicial, una pseudoamnistía, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, respaldado por los líderes de los partidos tradicionales, claramente dirigido, protagonizado por Julio María Sanguinetti, pero con el apoyo de Wilson Ferreira Aldunate. Eso es la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que se mantuvo vigente hasta octubre del 2011. O sea, hubo cambios en la correlación de fuerzas parlamentarias, sin embargo, la ley de caducidad se mantuvo vigente. Este es un dato importante, porque eso significó que no hubiera avances en el ámbito judicial en ningún sentido. Hablo de avances en sentido de reflexión. Para que haya movimientos a nivel jurisprudencial tiene que haber, desde el punto de vista del denunciante, éxitos y fracasos, pero tiene que haber un escenario. No había ningún escenario durante toda la vigencia de la ley de caducidad, salvo el primer procesamiento, vamos a recordar esto, que ocurrió en el año 2002, durante el gobierno entonces de Jorge Valle, que se procesa a un no militar, a un abogado, a un ex senador del Partido Colorado, a la sazón, el canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, por la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Salvo ese caso, no había debate y por lo tanto no podíamos encontrar o desarrollar eso que se llama el litigio estratégico, que es presentar una denuncia, tener un rechazo, discutir ese rechazo e ir evolucionando en esa situación. La característica de Uruguay con esta ausencia de juicios es que estos cambios que se están verificando ahora son tardíos inevitablemente. Esa es otra cosa que hay que señalar, Y que es bastante obvia, ¿no? Estamos hablando de algunos abordajes sobre estos temas de crímenes que se cometieron en la década del 70, ¿no? Para que la teleaudiencia lo tenga claro, cuando Macarena Gelman en el año 2010 va ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque la ley de caducidad impedía investigar que hubiera verdad y justicia sobre la desaparición de su madre, que desapareció en el Uruguay con 19 años, María Claudia García Irureta de Gelman, y que continúa desaparecida, por eso es un delito permanente. Eso que ocurre en el año 2010 tiene también un impacto muy importante. Primero porque en el 2012 el entonces presidente José Mujica tiene que reconocer la responsabilidad del Estado uruguayo. Yo creo que la sentencia es de febrero de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Gelman, es la primera condena que recibe Uruguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana no es una corte penal, es una corte que juzga a los estados si estos cumplen o no cumplen con sus pactos internacionales en materia de derechos humanos, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es interesante señalar también que aquella administración de Jorge Valle, que establecía el estado del alma, la necesidad de una comisión para la paz, de buscar a los desaparecidos, cuando llegó el turno de decidir si el caso de María Claudia García de Hellman podía ser investigado judicialmente, decidió que no podía ser investigado judicialmente. No solamente porque estaba vigente la ley de caducidad, sino porque hubo una decisión del gobierno de Jorge Valle, decisión que se cambió después de 2005 con Tabaré Vázquez relativamente, pero hubo una decisión aún del gobierno, aquel gobierno de la Comisión para la Paz, aquel gobierno De del no Estado del investigar. Alma, de no investigar judicialmente. Eso obligó a Juan Gelman, el poeta argentino, y a Macarena Gelman a llevar el caso ante la Corte Interamericana y que Uruguay fuera condenado por la violación del derecho humano de la protección de los tribunales. Cuando yo soy dañado por un delincuente, requiero que alguien me proteja, que me protejan los servicios públicos, entre ellos los tribunales. Ocurrió que con estos gravísimos crímenes, crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad, crímenes espantosos, aberrantes, no había protección de los tribunales, a partir de esta ley que mencionábamos, la ley del 86. Por lo tanto, el objeto del juicio era: ¿Uruguay cumple o incumple sus deberes internacionales al haber sancionado la ley de caducidad, al aplicar la ley de caducidad, al mantener vigente la ley de caducidad? Y la Corte Interamericana decidió que los incumple. Precisamente viola el derecho humano a la protección de los tribunales y ordena que todos los expedientes se desarrollen en tiempos razonables, dice además, y que se procesen juicios y eventualmente se castigue a los culpables. Eventualmente, ¿por qué? Porque estos procesos deben hacerse en el marco del debido proceso, permitiéndole a los represores lo que los represores no le permitieron a sus víctimas, que era la defensa en juicio, es decir, que si hay prueba, se condenará, si no hay prueba, se absolverá. Pero lo que Uruguay tiene que hacer, y tiene que hacer todos los estados, es reconocer el derecho de las víctimas a tener la protección de los tribunales y el derecho a la justicia. A partir de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de nuestro país empieza a considerar los delitos de lesa humanidad como delitos permanentes. ¿Qué significa ya ahora en el final? ¿Qué significa que un delito es permanente? Hay A que ver. aclarar que hay ambivalencias y posiciones distintas aún en la actual integración de la Suprema Corte de Justicia con Ajá. relación a esto. Son dos conceptos. El concepto de crimen de lesa humanidad es el crimen cometido contra población civil por parte de agentes del Estado o con aquiescencia del Estado. Es el caso, por ejemplo, de las actuaciones de paramilitares y parapoliciales. Los crímenes de lesa humanidad que tienen como ofendido a la humanidad en su conjunto es un concepto que nace a mediados del siglo pasado, precisamente como reacción a los crímenes del nazismo. Pero no son solo la desaparición forzada. La desaparición forzada es la ejecución, es la violencia sexual, es la tortura. Uno de estos crímenes es considerado permanente porque se sigue consumando hasta que, es el caso de Aparezca la el cuerpo. desaparición forzada, aparezca el cuerpo. Por lo tanto, el caso de la desaparición forzada tiene dos características: crímenes de lesa humanidad, Ajá. como la tortura, que es un crimen instantáneo, o el homicidio, que es un crimen instantáneo, pero además la característica de que se sigue consumando, se sigue ejecutando segundo a segundo a partir de que se hace silencio, un silencio criminal respecto del paradero de los detenidos desaparecidos. Creo que hay más homogeneidad y coincidencia en los tribunales inferiores, en los juzgados de la primera instancia, en los tribunales de apelaciones en lo penal, pero todavía estamos viendo que en la actual integración de la Suprema Corte de Justicia, algunos de los ministros sí abrazan estos conceptos de crimen de lesa humanidad, otros consideran que el plazo de prescripción no transcurrió, lo que no es exactamente igual del punto de vista conceptual, aunque los efectos prácticos sean lo mismo. Creo, sin embargo, sí advertir, lo advertimos desde el Observatorio Luz Ibarburu, que hay una corriente que nos genera optimismo, digamos así, aun cuando es tardío, repito, que señala la necesidad de conceptuar a los
crímenes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad imprescriptible, tanto la desaparición forzada como las ejecuciones, como la tortura. Al doctor Pablo Chargoña, ha sido un gusto recibirte esta mañana en Cinco Bueno, Sentidos. muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos. Cinco sentidos intactos. Con los cinco sentidos intactos.